Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido, viajero del tiempo y de los sueños. Estás a punto de embarcarte en una experiencia única, un viaje que irá más allá del sueño. Esta no será solo una historia para dormir, será una llave que abre la puerta a otra realidad. Una realidad donde las ideas brillan como relámpagos, donde la mente y el universo se tocan, donde tus pasos seguirán los ecos de una noche que realmente existió. Relájate, respira profundo, déjate llevar por el sonido de mi voz. Esta historia será tu guía, tu barco y tu refugio, y mientras lentamente tu cuerpo se va soltando, esta historia comenzará a fundirse con tu imaginación. Recuerda, puedes suscribirte al canal si este viaje te toca el alma, compartirlo con quien lo necesite. Y cuando despiertes, si lo recuerdas, cuéntame si soñaste con Tesla. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora tienes allá. Me encanta descubrir desde qué rincones del mundo nos acompañan. Ahora sí, comencemos. Era una noche de verano en el año 1899, cuando las montañas de Colorado parecían susurrar secretos eléctricos al cielo. Las nubes se acumulaban en capas densas sobre la vasta llanura, como si una mano invisible las atrajera hacia un solo punto. En medio de esa soledad natural, donde no había más compañía que el viento, se erguía una construcción solitaria, un edificio de madera con techos altos y una torre metálica apuntando al firmamento. No había caminos que llevaran hasta allí. Solo la certeza de estar siendo guiado por algo más profundo que una brújula. Tú habías llegado hasta ese lugar siguiendo la intuición y una carta escrita con tinta azul oscuro, enviada sin remitente. Las palabras aún resonaban en tu mente como si tuvieran su propio eco. No es un experimento, es una revelación. Ven solo, llegada, antes del primer trueno. No sabías por qué habías obedecido, solo sabías que debías hacerlo. A medida que caminabas por la pradera nocturna, la hierba alta rozaba tus piernas y el cielo comenzaba a respirar con impaciencia. Cada paso parecía más silencioso que el anterior, como si el mundo mismo te pidiera atención. En la distancia, un murmullo creciente anunciaba el despertar de la tormenta. Entonces lo viste, el laboratorio de Tesla. Una estructura sin adornos, práctica, como si hubiera sido construida no para ser admirada, sino para contener algo que no debía escapar. La torre de metal capturaba la luz de los relámpagos antes de que estos siquiera tocaran el suelo. Y justo cuando una ráfaga de viento más fuerte azotó tu abrigo, una figura emergió del interior. Nikola Tesla, delgado, alto, con una elegancia innata que parecía no provenir de su ropa, sino de su forma de moverse, como si caminara en dos dimensiones al mismo tiempo, la nuestra y otra más profunda. Sus ojos eran profundos, demasiado brillantes, como si vieran más allá de las formas visibles. Te miró sin sorpresa, como si supiera exactamente el momento en que ibas a aparecer. Te saludó con un gesto leve, apenas perceptible, y su voz, cuando habló, sonó como parte del viento. Estás justo a tiempo. Esta noche, los relojes dejarán de tener sentido. Te hizo una seña para que lo siguieras. No hubo necesidad de palabras. Lo hiciste. Al cruzar el umbral del laboratorio, un escalofrío recorrió tu espalda. No por miedo, sino por la conciencia de estar entrando en otro estado del ser. El aire allí dentro era diferente. Vibraba. Olía a cobre, a papel viejo, a electricidad estática. En cada rincón había tubos, cables, generadores, planos extendidos en mesas infinitas, pero también algo más sutil, una sensación de que el tiempo no transcurría como afuera. Mientras la puerta se cerraba suavemente tras de ti, un trueno rompió el cielo y la noche cambió para siempre. El crujido de la madera bajo tus pies fue lo primero que sentiste al adentrarte completamente en aquel santuario de energía suspendida. No era un sonido fuerte,
Era un susurro, como si el suelo mismo estuviera acostumbrado a guardar secretos. Cerraste la puerta tras de ti sin pensar, y el mundo exterior, con su viento, su oscuridad, sus truenos, quedó en otra dimensión. Dentro del laboratorio, el silencio tenía otro peso, otra vibración. Era el silencio previo a la creación. Nikola Tesla avanzó sin apuro, y tú lo seguiste, atravesando una galería estrecha en la que colgaban planos de gran formato, todos dibujados a mano. En algunos se veían formas de bobinas, en otros, constelaciones convertidas en ecuaciones. Parecían fragmentos de un sueño que aún no había despertado del todo. «Aquí no hay visitantes», dijo sin volverse. Su voz un murmullo que flotaba en el aire como una idea sin dueño. «Solo testigos. La diferencia es importante. Un visitante observa, un testigo recuerda». Te detuviste frente a una mesa llena de objetos pequeños. Cristales tallados, placas de cobre, piezas de relojes desmontadas, y lo que parecía una pequeña antena hecha con finísimos hilos de plata. Tesla tomó una de las piezas, una esfera metálica del tamaño de una nuez, y la sostuvo entre los dedos con delicadeza, como si le hablara. Esto fue diseñado para soñar, ¿sabes? Hay cosas que aún no existen, pero ya sueñan con nosotros. Lo miraste, sin saber si hablaba contigo o con la esfera. Él se giró entonces, por primera vez completamente de frente. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de una lámpara de gas que proyectaba sombras largas sobre sus pómulos. En sus ojos había una mezcla de cansancio y euforia, como si no durmiera desde hace días, pero viviera una claridad que pocos alcanzan despiertos. La electricidad no es lo que piensas, no es solo energía, es memoria, es emoción, es voluntad. Y mientras decía eso, alzó la mano y señaló hacia el fondo del laboratorio. Allí, más allá de una segunda puerta de madera entreabierta, algo centelleaba con una luz azul irregular. Un zumbido vibraba muy bajo, casi imperceptible, pero constante. Era como si el aire se estuviera cargando de algo más que electricidad. Te sentiste extraño, como si tus pensamientos comenzaran a tener peso, como si tus recuerdos flotaran cerca de tu piel, queriendo salir. Tesla observó tu reacción con interés. Asintió, como si hubieras respondido a una pregunta que no formuló. Esta noche no vengo a demostrar nada, solo quiero que veas, que sientas, que recuerdes. Te acercaste lentamente a la segunda puerta. La madera estaba caliente al tacto. Detrás de ella, una sala esperaba, una sala donde las leyes que conoces iban a doblarse, a fundirse, a cantar. La puerta se abrió sin resistencia, deslizándose con un suspiro leve, y al instante el mundo cambió. La sala que se reveló ante ti no tenía un centro claro. Era un espacio vasto, casi catedralicio, y sin embargo no había cúpulas ni vitrales, solo metal, madera y luz. Pero una luz extraña, no nacía de lámparas ni velas, sino del aire mismo, azul, pulsante, viva. En el corazón de aquel recinto se alzaba una máquina inmensa, como una torre construida a partir del lenguaje de los rayos. Bobinas gigantescas se enroscaban hacia el techo. Cables suspendidos como telarañas brillaban con pequeñas esferas de fuego estático en sus intersecciones. En el suelo, líneas de cobre formaban espirales, mapas, círculos concéntricos que no parecían seguir ninguna lógica, y a la vez, todas. Nikola Tesla ya estaba allí. No lo viste caminar. Simplemente apareció en medio de ese santuario eléctrico, como si hubiera nacido de una chispa. Observaba su obra con una mezcla de devoción y desapego, como un jardinero que cuida una flor que ya no le pertenece. «Ella está viva», dijo, mientras acariciaba el borde de una de las bobinas con la yema de los dedos. «No responde a órdenes, solo a la verdad». Antes de que pudieras preguntar a quién se refería, una vibración te atravesó el pecho. Las bobinas comenzaron a cantar, no con palabras, sino con luz. Un destello azul brotó de una de ellas y se estiró por el aire como una serpiente eléctrica.
buscando, explorando. El sonido era grave, profundo, como un trueno contenido en un suspiro. La luz no era agresiva, era hipnótica. Se movía lento, danzando. Tesla la siguió con la mirada, y cuando ésta desapareció en una descarga fugaz, él sonrió. ¿Ves? No es solo ciencia, es diálogo. Cada chispa me cuenta algo. Entonces se acercó a una palanca, una de muchas en una consola de madera oscura. Sus dedos la rozaron apenas, y un torrente de rayos saltó al techo. No como un estallido, sino como una sinfonía. Líneas de energía se cruzaban en el aire con precisión, como si cada descarga fuera una nota escrita en un pentagrama invisible. Y tú no sentías miedo, sentías comprensión, como si cada chispa tocara un recuerdo antiguo que no sabías que tenías. Tesla se volvió hacia ti. Sus ojos estaban iluminados desde dentro. Cuando era niño los rayos me hablaban. Nadie lo entendía. Me decían que estaban atrapados, que el mundo era solo un contenedor. Desde entonces, he intentado liberarlos, y ellos en agradecimiento me enseñan. Te acercaste, sin saber exactamente por qué. El aire vibraba, pero no quemaba. La electricidad estaba en todas partes, pero no hería. Era como si el laboratorio hubiera creado un espacio intermedio entre lo material y lo invisible, entre la vigilia y el sueño. Quiero mostrarte algo más, dijo él, bajando una segunda palanca. Esta parte no la ha visto nadie, porque no se trata de ciencia, se trata de memoria, la de todos nosotros. Las bobinas giraron lentamente, y una nueva luz comenzó a brotar desde el centro de la sala. No azul, esta vez era dorada. La luz dorada no era intensa ni cegadora, era suave, cálida, como la de un amanecer que no pertenece a este mundo. No proyectaba sombras, al contrario, parecía acariciarlas, como si las abrazara y les diera forma. Provenía del centro exacto del círculo mayor, dibujado en el suelo de cobre. Allí, como esperando desde antes de que llegaras, te esperaba una silla. Era sencilla, de respaldo alto, sin adornos, tallada en madera clara, con inscripciones apenas visibles a lo largo de sus patas. No sabías si era un artefacto o una reliquia. Tenía la forma exacta de tu cuerpo, como si te hubiera conocido antes de verte. Siéntate, dijo Tesla, sin apremio, con la tranquilidad de quien ya conoce el resultado de su invitación. Esta no es una prueba, es una traducción. Dudaste un instante. El zumbido de las bobinas seguía allí, constante, como una respiración que se sincronizaba con la tuya. El suelo vibraba levemente bajo tus pies, y aún así había paz. Una paz tan pura que dolía un poco en el pecho, como si la hubieras olvidado. Te acercaste, rodeando el círculo. La silla te recibió con un crujido leve, casi agradecido. Te acomodaste en ella. El respaldo abrazó tu columna. El aire te envolvió. Y entonces, la luz cambió. No fue repentino. Fue como una marea subiendo lentamente. Primero los sonidos, luego los colores. El murmullo de los rayos se volvió un coro lejano, como si cada chispa hablara en lenguas antiguas. Veías formas, figuras que cruzaban el aire, recuerdos que no eran tuyos, o tal vez sí. Estabas sentado, pero también estabas flotando, despierto, pero soñando. Tesla caminó en círculos alrededor tuyo, con un cuaderno en la mano, tomando notas con una pluma que parecía escribir por sí sola. ¿Sientes eso?, preguntó con suavidad. Esta silla no es una máquina, es un espejo. Refleja tus campos invisibles, tu memoria olvidada, tu electricidad interna. Lo que crees ser es solo la superficie. Tu cuerpo no se movía, pero algo dentro de ti comenzó a recordar. No hechos, sensaciones. El olor de la lluvia en tu infancia, el roce de una voz que ya no está, el vértigo de una idea antes de nacer. Y entonces, sin que nadie tocara ningún interruptor, un rayo descendió desde el techo y tocó la punta de la torre central. No hubo explosión, solo un pulso. Un único latido de luz atravesó el laboratorio.
Las bobinas brillaron al unísono. Tus pensamientos se aquietaron. Todo se detuvo, salvo el presente. Tesla se detuvo frente a ti, mirando fijamente tus ojos. Ahora sí, podemos continuar. El laboratorio respiraba, no como lo hace un edificio con corrientes de aire, sino como lo hace un ser vivo. Las paredes pulsaban levemente con la energía acumulada. Cada objeto parecía haberse despertado, como si reconociera tu presencia, como si llevara años esperando exactamente este momento. Frente a ti, más allá del círculo dorado donde aún reposabas, Tesla se movía con una ligereza extraña. No caminaba como un científico absorto en sus cálculos, sino como un alquimista que danza con las fuerzas que ha convocado. Se acercó a una mesa larga de madera, cubierta por una lona oscura. Con manos lentas, casi ceremoniales, retiró el velo, y allí estaba, una bobina. Pero no como las que habías visto antes. Esta era distinta. Más pequeña, sí, pero perfecta en su simetría. El cobre estaba tan pulido que reflejaba la luz como agua en calma. Los hilos enrollados alrededor de su núcleo formaban un patrón tan preciso, tan hipnótico, que casi parecía moverse por sí solo. En su centro había una esfera transparente que giraba lentamente, suspendida sin contacto alguno, como si flotara por voluntad propia. Tesla la contempló un instante y luego te miró con una seriedad calma. Esta no fue construida, fue soñada. Me vino en una secuencia de visiones, 3 noches seguidas. No era una idea mía, era prestada. Pasó sus dedos cerca de la esfera suspendida. No la tocó. No necesitó hacerlo. Al instante, una chispa fina surgió, como un hilo de luz pura, conectando brevemente su mano con el centro de la bobina. No produjo sonido, solo calor, y una imagen que apareció en tu mente sin previo aviso. Era un campo abierto, bajo un cielo sin nubes. En el centro, una torre parecida a la del laboratorio, pero mucho más grande, se elevaba hacia las estrellas. Alrededor, cientos de personas miraban hacia arriba, sin miedo, como si esperaran una señal. Y en el cielo, la aurora. No del norte. Una aurora distinta, que formaba palabras. La imagen se desvaneció tan rápido como había llegado. Tesla asintió, como si supiera lo que viste. A veces pienso que esta bobina está conectada con algo más allá de mí, más allá del tiempo, como si recordara futuros. Se acercó más y colocó ambas manos sobre la mesa. Cerró los ojos. La energía que emite no es continua, es cíclica, tiene pausas, respiraciones, como si pensara, como si soñara. La esfera giró un poco más rápido. El zumbido en el aire cambió de tono, como si una nueva nota se hubiera sumado a la melodía de la sala. Entonces, sin advertencia, todo a tu alrededor se ralentizó. No completamente, solo un poco, como si los segundos se estiraran suavemente, como si el mundo quisiera darte tiempo para sentir cada microinstante. Los instrumentos dejaron de vibrar, las luces se atenuaron, el sonido se volvió sutil. Y tú comprendiste, estabas dentro de la frecuencia de la bobina, no solo como observador, como parte de ella. Tesla rompió el silencio con voz baja, casi reverente. Ella no morirá. Mientras haya pensamientos, esta bobina seguirá soñando, porque no almacena energía, almacena posibilidad. Permaneciste en silencio. Ya no sabías si era la quinta parte de una noche o la primera de otra vida. La quietud que envolvía el laboratorio era tan profunda que parecía haber detenido algo más que el tiempo. Era como si estuvieras en el interior de una pausa universal, donde todo lo invisible se hace presente y lo evidente innecesario. Frente a ti, la bobina continuaba girando en su danza silenciosa. La esfera luminosa del centro ya no flotaba. Parecía latir. Tesla se movió hacia una pared lateral del laboratorio, donde una hilera de objetos cubiertos con telas oscuras esperaba, pacientes, como si hubieran sido colocados allí siglos antes, esperando esta noche. Con movimientos lentos, descubrió uno de ellos, una lámpara, o algo parecido a una lámpara.
pero no tenía filamento, no tenía enchufe, no tenía nada que sugiriera cómo debía encenderse, y sin embargo lo hizo. Sin que Tesla la tocara, sin un interruptor visible, la lámpara se iluminó con una luz tenue, dorada, como una brasa que respira. Luego otra y otra, hasta que toda una sección del laboratorio brillaba con esa iluminación sin origen. La luz no proyectaba sombras, no parpadeaba. Era constante, suave, casi emocional. Estas son luces sin fuente, dijo Tesla caminando entre ellas. Inventé muchas, sí, pero estas me fueron mostradas. Se detuvo frente a una, la más pequeña, que brillaba con un tono ligeramente azulado. No necesitan energía, o mejor dicho, no necesitan tomarla. Solo recuerdan. Una vez que han sido encendidas, no olvidan cómo brillar. Te acercaste con el paso lento de quien camina sobre algo sagrado. La luz no quemaba, no cegaba. Cuando acercaste la mano, sentiste un cosquilleo apenas perceptible, como si la lámpara no iluminara el exterior, sino tu interior. Te vinieron pensamientos que no habías tenido en años, nombres, voces, momentos pequeños, olvidados, como si la luz supiera dónde buscar en ti. La luz, dijo Tesla sin volverse, es la forma más antigua del lenguaje. Antes que los símbolos, antes que los sonidos, fuimos luz. Estas lámparas recuerdan eso. Por eso no necesitan cables, solo intención. Permaneciste ahí, rodeado de aquellas luces que flotaban en el aire sin explicación, y comenzaste a notar algo curioso. El laboratorio ya no era del todo el mismo, no en su estructura, sino en su percepción. Las paredes se veían más lejanas, como si el espacio se expandiera sutilmente. El techo parecía más alto, como si la luz, al encenderse, hubiera revelado algo oculto, que este lugar no tenía límites reales. Tesla se giró finalmente, y con voz baja, como si no quisiera perturbar a las luces, dijo: «Esta noche no estás aprendiendo, estás recordando. Porque todo esto ya lo sabías, solo lo habías olvidado». Cuando las luces comenzaron a apagarse una a una, no lo hicieron como las luces normales. No hubo chasquidos ni sombras abruptas, solo un descenso suave, como si cada una cerrara los ojos al mismo tiempo. La penumbra no fue un vacío, fue un regreso a la oscuridad primordial, esa que no amenaza, sino que acoge. La sala entera respiró contigo, y entonces la oscuridad habló, no con palabras, no con sonidos, con presencias. Sentiste que algo más estaba allí, no algo físico, eran pensamientos que no venían de ti, sensaciones que no se originaban en tu mente. Era como si el espacio mismo, el aire entre los objetos, entre tú y Tesla, se hubiera llenado de presencias mudas, invisibles, sí, pero reales, tan reales como tus latidos. Tesla no encendió nada, no intentó iluminar la sala de nuevo. Se limitó a sentarse en un banco bajo, como si supiera que ahora no era su turno de hablar. La oscuridad, dijo en voz muy baja, casi susurrando, no es lo contrario de la luz, es su lenguaje oculto. Si aprendes a escucharla, te contará todo. Cerraste los ojos sin darte cuenta. No por sueño, sino porque ya no los necesitabas. Y al hacerlo, sentiste. Al principio fue un roce, como la sensación de estar siendo observado por alguien familiar. No con inquietud, sino con la ternura de quien te ha estado esperando. Luego llegaron las voces, no claras, no humanas, pensamientos ajenos que se deslizaban como agua por los márgenes de tu conciencia. No sabías de dónde venían, pero sí sabías que no eran nuevas. Las habías oído antes, en sueños. ¿Lo sientes?, preguntó Tesla, sin abrir los ojos tampoco. Son los fragmentos de lo que fuimos. Ideas que no llegaron a convertirse en materia. Vidas posibles. Conversaciones no dichas. Los latidos del laboratorio se hicieron más lentos. O tal vez eran los tuyos. Estabas flotando dentro de la noche. Una noche más vasta que la que cubría Colorado Springs. Una noche ancestral. Y en medio de ella, una voz. Una sola, clara,
sin rostro. Una voz dentro de ti que decía, tú también eres electricidad, tú también llevas tormentas que buscan forma. Abriste los ojos. Tesla te miraba desde su banco, sin hablar, como si supiera exactamente qué acabas de oír. Sus manos estaban unidas frente a él, como en oración o comunión. Hay cosas que solo se entienden en la oscuridad. Por eso, cuando quiero recordar lo esencial, apago todo. Permaneciste ahí unos instantes más. No podías moverte. No querías. Porque en ese silencio, en esa calma densa y viva, descubriste algo que nadie te había enseñado. La oscuridad no es ausencia. Es origen. Cuando la luz volvió, no fue como una interrupción, sino como un suspiro que te despertara de un sueño dentro del sueño. Una lámpara se encendió sola en un rincón lejano del laboratorio, su resplandor dorado expandiéndose con lentitud, como si pidiera permiso al silencio antes de tocarlo. Tesla se levantó sin prisa, caminó hacia una estantería antigua, de madera oscura, con más niveles de los que la lógica arquitectónica permitiría. La estantería parecía crecer hacia arriba en una curva imposible, como una espiral que no tenía final. Allí, en uno de los estantes más bajos, descansaba un cuaderno. No era grande, ni nuevo. El cuero que lo cubría estaba cuarteado por el tiempo, pero aún firme. Tesla lo tomó con ambas manos, lo sostuvo contra su pecho como si llevara un corazón extra, y luego se acercó a ti. Este es mi diario, pero no el de mis inventos, no el de mis cálculos, es el otro. Se sentó frente a ti. Lo abrió. Las páginas finísimas estaban cubiertas de tinta azul y negra, escrita en una caligrafía que no era la suya. O quizás sí, pero en otra época. No eran notas técnicas, eran pensamientos, recuerdos, fragmentos de sueños, algunos escritos como oraciones, otros como visiones, otros más como confesiones que uno solo se atreve a hacer cuando la noche está muy honda. A veces, cuando duermo junto a la bobina, despierto con estas palabras ya escritas. No recuerdo haberlas escrito, y sin embargo, cada vez que las leo, siento que alguien dentro de mí lo hizo. Una versión que aún no conozco del todo. Pasó la página. Allí, en el margen, un dibujo pequeño, una espiral que contenía un ojo en su centro. Debajo, una sola frase. Recordamos el futuro porque ya hemos sido soñados por él. Tesla la leyó en voz alta, como si la dijera por primera vez. Luego levantó la mirada hacia ti. ¿Alguna vez has tenido un recuerdo que no sabes si ocurrió o lo soñaste? Uno que no puedes ubicar en tu biografía, pero que persiste como una certeza. No supiste qué responder y no hizo falta. Abrió otra página. Esta vez el texto era más largo, como un relato breve. Describía una noche, quizás esta misma, en la que un visitante desconocido llegaba a su laboratorio durante una tormenta. El visitante observaba, escuchaba, recordaba, y luego desaparecía, dejando solo una nota en la silla. Tesla detuvo la lectura. Te observó largamente. Este diario se escribe más allá del tiempo. A veces describe lo que ya ocurrió, a veces lo que ocurrirá, y a veces lo que solo ocurre cuando alguien lo lee. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda un corazón dormido. Esta noche, tú también formas parte de sus páginas, pero aún no sabemos si estás al inicio o al final del relato. Te quedaste en silencio, sintiendo que el peso de ese diario no estaba en sus hojas, sino en lo que provocaba, porque en ese momento lo supiste, algo que leerías, o ya habías leído, cambiaría la forma en que soñabas. Y entonces, sin moverse, Tesla susurró, «Escucha, ya está comenzando a escribirse de nuevo». La tinta aún estaba fresca en las páginas del diario cerrado. Podías sentirlo. No porque la vieras, sino porque el aire a tu alrededor vibraba de forma distinta, como si las palabras escritas en silencio hubieran cambiado la temperatura del mundo. Tesla dejó el cuaderno sobre una mesa de metal pulido y caminó hacia un rincón del laboratorio
donde un grupo de tubos de vidrio, enrollados como serpientes dormidas, yacía conectado a una consola de madera oscura. No hizo gestos grandilocuentes, solo pulsó un interruptor casi invisible, y el laboratorio comenzó a cantar. Al principio fue un zumbido, profundo, gravitacional, como si viniera del centro de la Tierra y subiera por tus huesos. Luego, pequeñas chispas comenzaron a cruzar los tubos de vidrio. No eran estallidos violentos, eran pulsos, ritmos, compases. Y entonces lo entendiste. No era ruido, era música, no una melodía que pudieras tararear. Era algo más esencial, algo anterior al lenguaje, anterior al oído humano. Era una vibración que no se escuchaba con los oídos, sino con la médula, con el pecho, con el recuerdo más primitivo que llevamos dentro. Tesla se colocó detrás de un tablero cubierto de perillas y osciladores. Sus dedos se movían con precisión. Cada giro modificaba el patrón de la electricidad, haciendo que los tubos cambiaran de color, que las bobinas variaran su tono, que las frecuencias se entrelazaran como voces. Un órgano de rayos, un piano de voltaje. Cada frecuencia, dijo sin mirar, inmerso en su sinfonía, corresponde a una emoción que aún no tiene nombre. Las emociones humanas son apenas la superficie de un océano vibratorio. Te acercaste. No sabías cómo, pero sabías que estabas dentro de la música. Cada nota eléctrica parecía reconocer tu presencia, adaptarse a ella. No era una melodía que simplemente escuchabas. Era una melodía que tú también emitías. No se trata de componer, continuó Tesla. Se trata de sintonizar. El universo es una orquesta sin partitura. Nosotros somos sus instrumentos y a veces también sus oyentes. El zumbido subió un poco más. Las luces del laboratorio titilaron como luciérnagas atrapadas en un campo magnético. Todo, absolutamente todo, parecía vibrar al unísono. Tus pensamientos ya no eran frases, eran ondas. Tu cuerpo, una cuerda tensada por una mano invisible. Y en el centro de ese concierto cósmico, Tesla, no como un maestro, sino como un testigo que supo escuchar. La electricidad no es solo poder, dijo suavemente, mientras bajaba lentamente una palanca. Es armonía, es memoria en estado puro, y cuando canta, el universo recuerda por nosotros. La música fue descendiendo, poco a poco. Cada tono se iba diluyendo como una gota en un estanque sin fondo. Las luces regresaron a su estado tenue. Los tubos dejaron de brillar. El silencio volvió, pero no era vacío. Era plenitud. Tesla respiró hondo. Se giró hacia ti. Sonrió, con una dulzura inexplicable. Esta fue una sinfonía que tú ya conocías. Solo necesitabas volver a oírla. Y tú, sin decir palabra, supiste que era verdad. Porque algo dentro de ti había vuelto a su nota original. Después del silencio, vino una sensación más sutil aún, la de haber despertado, dentro del sueño. Todo a tu alrededor parecía flotar en un equilibrio perfecto entre lo que es real y lo que es soñado. El laboratorio ya no era solo un espacio físico, era un estado mental, un lugar que respondía más a tus emociones que a las leyes de la materia. La música de voltaje se había desvanecido, pero su eco seguía latiendo en tus huesos, como si cada órgano de tu cuerpo hubiese sido afinado con una frecuencia nueva. Tesla caminó hacia el centro de la sala. En el suelo, frente a la bobina mayor, había un conjunto de círculos de cobre cuidadosamente grabados. No eran simples adornos, eran precisos, simétricos, y tan profundos que parecían tallados con intención ceremonial. En su centro, una pequeña plataforma circular, vacía. Este es el corazón del laboratorio, dijo Tesla, posando sus dedos sobre el borde del primer anillo. Aquí es donde se sueña lo que aún no ha ocurrido. Te invitó a acercarte. A cada paso, los círculos de cobre reaccionaban con un leve resplandor, como si reconocieran tu peso, tu campo, tu intención. Subiste a la plataforma. Era tibia.
casi viva. El cobre no es solo conductor de electricidad, es también un puente entre planos. Este diseño no es mío. Lo encontré en una visión dibujado en el cielo durante una tormenta. Tesla se alejó unos pasos, te dejó en el centro y cerró los ojos. Al instante, las bobinas comenzaron a emitir un zumbido bajo, casi imperceptible, y las líneas de cobre en el suelo brillaron tenuemente. No con luz, con memoria. Entonces lo sentiste, el sueño. Pero no como lo conoces. Este no era el sueño que llega cuando cierras los ojos. Era un sueño que llegaba despierto. Un flujo de imágenes, símbolos, emociones, paisajes. No desde tu mente, sino a través de ella. Veías rostros que no habías conocido, lugares que aún no existen, posibilidades que no ocurrieron, pero que aún podrían hacerlo. El sueño, dijo Tesla sin abrir los ojos, es la forma que tiene el universo de contarse a sí mismo. Lo que sueñas esta noche podría construir ciudades dentro de 1000 años, o destruirlas. Por eso hay que soñar con intención. Las imágenes seguían fluyendo. Algunas eran suaves como niebla, otras más nítidas, como grabadas en cristal. Pero todas tenían una cualidad en común. Te pertenecían, pero no eran tuyas. Cuando soñamos aquí, no lo hacemos solos. Lo hacemos con todo lo que alguna vez ha existido. La plataforma te sostuvo mientras tu mente se expandía, mientras tu conciencia se derramaba como tinta sobre la superficie del tiempo. Ya no sabías si eras tú el que soñaba o si eras tú el sueño de alguien más. Tesla abrió los ojos y te observó en silencio. No dijo nada más, porque ya no hacía falta. Habías entrado en el lenguaje profundo, donde no hay necesidad de palabras. Y mientras la luz dorada se deslizaba sobre los círculos de cobre, sentiste que todo lo que alguna vez fuiste comenzaba a recordar lo que aún podría ser. Cuando descendiste de la plataforma central, el mundo parecía haberse suavizado. No solo el laboratorio, el tiempo mismo. Tus pasos eran más lentos, no por cansancio, sino porque el aire estaba más denso, como si nadaras en una sustancia hecha de presente. Tesla te guió sin palabras hacia una esquina apartada del recinto, donde una vitrina de vidrio polvoriento descansaba sobre un pedestal. Dentro de la vitrina había un solo objeto, un reloj de bolsillo. No parecía especial. Era antiguo, sí, de plata oscura, con la tapa abierta revelando agujas delgadas, casi inmóviles. Y sin embargo, irradiaba algo imposible de describir. Una tensión invisible, una pausa eterna. Este reloj, dijo Tesla con la voz baja y cargada de una emoción contenida, se detuvo hace exactamente 20 años. Lo traía conmigo cuando vi por primera vez la idea de este laboratorio en una visión. Desde entonces no ha vuelto a andar. Te acercaste con cuidado. El cristal que lo protegía no reflejaba tu rostro, sino otra cosa. Una imagen que no reconociste al principio. Tú, pero de espaldas, caminando por un pasillo lleno de puertas. Intenté repararlo, lo abrí, limpié cada pieza. La maquinaria está intacta, pero no avanza, ni un segundo. Y entonces lo comprendí. Este reloj no está roto, está esperando. ¿Esperando qué? Tesla pareció escuchar tu pensamiento. Sonrió, con tristeza y misterio, esperando el momento en que el tiempo ya no sea necesario. Hay objetos que se niegan a obedecer las leyes humanas. Este, simplemente, eligió no moverse más. Permaneciste ahí, observando cómo las manecillas descansaban sobre el número 12, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el umbral de algo. No un final, tampoco un principio, un instante que no transcurre, un borde. Y fue entonces cuando sentiste un leve tirón en el pecho, como si algo en ti también se hubiese detenido. Un recuerdo vago, una sensación. ¿Podía un reloj detener también al que lo miraba? Tesla colocó una mano sobre el cristal de la vitrina, sin tocar el reloj. El tiempo es solo una forma de medir el miedo que tenemos a lo desconocido. Pero si lo dejas de lado,
Todo ocurre a la vez. El pasado, el futuro, el ahora verdadero. Volviste a mirar el reloj, aún quieto, inmutable. Pero en su quietud, algo había cambiado en ti. Como si mirar su silencio te hubiera permitido entrar en él y descubrir que el tiempo, tal como lo conocías, era solo una idea más, una forma de ordenar lo inconmensurable. Tesla retiró su mano. Se quedó en silencio. Y tú seguiste caminando, pero no hacia adelante, no hacia atrás, simplemente hacia adentro. La sala del reloj quedó atrás, envuelta en su suspensión de tiempo. Caminaste junto a Tesla por un pasillo lateral, donde los sonidos del laboratorio parecían apagarse, como si hubieran sido absorbidos por la estructura misma. Allí, en esa ala menos iluminada, la atmósfera era distinta, más densa, más quieta, pero no vacía. Sentías una vibración constante, como si algo murmurara detrás de las paredes. Al final del corredor había una puerta metálica, baja, con un panel lleno de botones desgastados. Tesla presionó 3 de ellos, sin mirar. La puerta se abrió con un susurro y reveló una sala circular, mucho más oscura que las anteriores. En su centro, una silla solitaria frente a un conjunto de extrañas máquinas unidas por filamentos y antenas. Era una especie de receptor, pero no de radio, algo más antiguo y más avanzado. Aquí es donde escucho, dijo Tesla con tono suave, pero no a personas, a frecuencias, a inteligencias que no están donde nosotros pensamos que deberían estar. Te indicó la silla sin apremiarte, te sentaste. El cuero estaba tibio, como si alguien más hubiera estado allí hace unos segundos. Frente a ti, la consola comenzó a emitir un leve crujido, como el sonido de una fogata diminuta. Luego, un zumbido se instaló en el aire y las agujas de un medidor empezaron a oscilar sin patrón definido. Tesla giró una perilla, otra, y de pronto lo escuchaste. Una voz, o algo que intentaba ser una voz. No tenía idioma, no tenía ritmo humano. Era como si la estática se organizara brevemente en fragmentos de significado, palabras que no se pronunciaban, pero que se sentían. No provenían de un lugar físico, venían desde dentro del aire. No es una señal de otro planeta, dijo Tesla. Es una resonancia desde otra capa de la realidad, desde otro campo del pensamiento, o tal vez desde una versión alterna de nosotros mismos. El zumbido cambió. Las voces se multiplicaron, no gritaban, no susurraban. Eran capas de sentido apiladas una sobre otra, como pensamientos que nunca se dijeron en voz alta. Algunos se parecían a tus propios pensamientos, otros te resultaban extrañamente familiares. La mente humana no es un transmisor débil, añadió Tesla, mirando fijamente una antena que giraba lentamente. Es una antena imperfecta para una sinfonía perfecta. Esta sala intenta afinarla. Te quedaste escuchando. Las voces no pedían nada, no exigían, solo estaban ahí, como ecos de posibilidades, como restos de decisiones no tomadas, como si el universo, en sus múltiples versiones, estuviera hablándose a sí mismo, a través de ti. Tesla colocó una mano sobre tu hombro. Te sentiste anclado, presente. No temas lo que escuchas, solo teme olvidarlo. Poco a poco, el sonido comenzó a disolverse. Las agujas bajaron, la antena se detuvo, las voces regresaron al silencio de donde vinieron. Pero algo de ellas permaneció en tu mente. No como un mensaje, sino como una vibración suave que acompañaría tus sueños. Te levantaste de la silla en silencio y supiste que algo te estaba escuchando también. Tesla te condujo de regreso por el pasillo silencioso. Las luces, ahora más tenues, apenas delineaban los bordes del mundo. El laboratorio ya no parecía un lugar construido por manos humanas, sino una estructura viva, moldeada por pensamientos, emociones y cosas no dichas. Cada rincón tenía memoria. Cada sombra parecía mirar hacia adentro, como si observara sus propios sueños. Llegaron a una sala más pequeña, forrada de estanterías bajas y cajones numerados.
En el centro, una mesa cuadrada, iluminada por una lámpara suspendida del techo como un sol dormido. Sobre la mesa, solitario, un cuaderno cerrado con una cinta negra. Tesla no lo tocó al principio. Lo contempló, como quien visita la tumba de una verdad que aún no ha querido despertar. Este cuaderno nunca ha sido abierto, dijo con voz lenta, como si hablara para sí. Lo encontré una mañana sobre esta misma mesa. Nadie más podía haber entrado. Nadie más lo reconoció, pero yo sí, porque es mi letra y no la es. Te acercaste. La tapa del cuaderno era de un material que no podías identificar. No cuero, no papel. Era suave al tacto pero firme. La cinta negra que lo cerraba no tenía nudo, ni broche. Solo estaba ahí, como si se mantuviera cerrada por pura voluntad. Cada vez que estoy por abrirlo, algo me detiene, no miedo, algo más sutil, como si supiera que el contenido aún no está listo para ser leído. Tesla dio la vuelta a la mesa, se sentó, te miró. Pero esta noche no es una noche común. Tú no estás aquí como un observador. Tú formas parte de este espacio. Tal vez el cuaderno estaba esperando por ti. Te acercaste más. La cinta parecía brillar apenas, como si pulsara con una luz interior. Al tocarla, sentiste un leve hormigueo en la punta de los dedos. La cinta cayó sin resistencia. El cuaderno se abrió, solo una página. Y allí, escrita con una tinta que cambiaba de tono al ritmo de tu respiración, una sola frase. No intentes recordar, solo permite que vuelva. El resto del cuaderno permanecía en blanco, pero no vacío. Cada página parecía contener algo que no se podía leer, solo sentir. Como si fueran espejos de papel que reflejaban pensamientos aún por nacer. Tesla miró la frase contigo. Cerró los ojos. Asintió. Ya está comenzando. El cuaderno no volvió a cerrarse. Se quedó abierto, latiendo como un corazón tranquilo, porque lo que fuera que aguardaba dentro ya había comenzado a despertar. ¿Y tú? Por primera vez en toda la noche, sentiste que ya no estabas soñando. O mejor dicho, que por fin habías entrado en el verdadero sueño. El cuaderno permanecía abierto sobre la mesa, como una herida suave en el tejido del tiempo. Tesla no lo volvió a tocar. Lo dejó allí, expuesto, como se deja una carta no enviada al universo, sabiendo que el destinatario, tarde o temprano, entenderá. Sin decir palabra, caminó hacia el fondo de la sala, donde una cortina pesada de terciopelo cubría una pared entera. La apartó con delicadeza, revelando lo que parecía un mural, pero no lo era. No había pintura, ni dibujo, solo una superficie negra y opaca de un material desconocido, pulido hasta reflejar no tu rostro, sino tu forma interior. Y sin embargo, a medida que lo observabas, comenzaban a surgir líneas, finísimas, brillantes, como si alguien las trazara desde dentro del propio muro. Este es el mapa de lo invisible, dijo Tesla en voz baja, casi reverente. No lo fabriqué, lo descubrí cuando intentaba encontrar la fuente de una frecuencia que no tenía origen. Las líneas en el muro no formaban un mapa convencional. No mostraban tierras ni mares, eran trayectorias, ondas, espirales que se ramificaban como pensamientos, caminos que no se desplazaban por el espacio, sino por el significado. Rutas hechas de intención. No señala lugares, señala estados, explicó, acercándose al muro sin tocarlo. Cada línea es una posibilidad, una dirección en la que puede expandirse la conciencia humana. Si lo miras con los ojos, no verás nada, pero si lo sientes, si te dejas llevar, reconocerás algo que siempre estuvo ahí. Seguiste su consejo, cerraste los ojos, respiraste y lo sentiste. Primero, como una presión suave en el pecho. Luego, una claridad que no era visual, sino vibratoria. Cada línea del mapa se conectaba con una parte de ti. Un recuerdo, una duda, una certeza dormida. Sentiste que podías moverte dentro de él, no con los pies, sino con la voluntad.
y cada dirección que tomabas te llevaba a un pensamiento no pensado aún, a un lugar que no existía, pero que te reconocía. Cada vez que alguien entra en contacto con este mapa, continuó Tesla sin moverse, una nueva línea aparece, porque no está completo, porque nunca lo estará. Es el reflejo de lo que aún puede ser. Abriste los ojos y lo viste. Una nueva línea, delgada como el aliento, se dibujaba lentamente en el centro del muro. Nacía desde el borde inferior y subía en espiral hacia la derecha. No la trazabas tú, pero era tuya. Tesla sonrió con los ojos. Acabas de soñar algo, y el mapa lo ha registrado. El muro volvió a la quietud, pero la línea quedó allí, viva, palpitando con tu ritmo. Era una puerta, un trazo de lo invisible, una promesa. Y tú comprendiste, con una certeza tranquila, que el viaje no era hacia afuera, sino hacia una parte de ti que apenas empezabas a recordar. La sala del mapa se quedó atrás, pero su presencia seguía vibrando en tu mente, como un eco que no cesa, que acompaña. Tus pasos eran más lentos ahora, no por cansancio, sino porque cada rincón del laboratorio tenía el peso de un descubrimiento. No avanzabas, descendías, como si cada nueva sala te llevara más hondo dentro de ti mismo. Tesla caminaba en silencio, como si respetara ese proceso. Llegaron a una escalera en espiral, estrecha, de hierro antiguo. Descendieron sin palabras, solo con el sonido de tus propios pasos, resonando como gotas en la caverna del tiempo. Al final de la escalera, una puerta metálica. Tesla la empujó suavemente y la viste. La habitación era circular, pequeña, como el centro de un corazón. En su centro, sin cables, sin estructura visible, flotaba una llama azul. Suspendida en el aire, sin moverse, sin arder, respiraba. Lo hacía lenta, profundamente, expandiéndose y contrayéndose con una cadencia que no era azarosa, sino viva. La sala entera parecía latir con ella. Esto no debería existir, dijo Tesla sin entrar del todo. Pero existe. Se quedó a un lado, como si no se sintiera digno de acercarse más. Tú sí podías hacerlo, lo sentías. La encontré durante una prueba con materiales que aún no tienen nombre. Fue un accidente o una revelación. Esta llama no consume, no calienta, no destruye, solo está. Te acercaste. No con los pies, sino con algo más antiguo. Una parte de ti que no usas para caminar. La llama azul te reconoció al instante. Cambió de ritmo. Su respiración se sincronizó con la tuya. No era fuego, era conciencia en forma de luz. Y en su danza suave comenzaste a ver cosas. Dentro de ella, imágenes, no reflejos, recuerdos de otros, fragmentos de pensamientos ajenos, manos escribiendo en lenguas olvidadas, rostros que sonreían desde mundos circulares. La llama no hablaba, pero te contaba historias sin necesidad de palabras. Historias que venían de otro plano, o tal vez de muchas versiones de ti. Tesla habló, apenas un susurro. Creo que es una memoria viva, de la Tierra, del universo, del todo, como si los sueños que nadie recuerda se reunieran aquí. La llama se expandió brevemente, como si confirmara sus palabras. Una vibración te envolvió, suave, como una caricia invisible. En ese instante, supiste algo imposible. Esta llama había estado contigo, siempre, de alguna forma en tus sueños, en tus momentos más extraños de lucidez. Habías sentido su presencia desde niño, pero hasta ahora no habías podido verla. Te arrodillaste lentamente, cerraste los ojos. La llama siguió respirando, y con cada pulso te entregaba una parte de ti que habías olvidado. Cuando abriste los ojos, Tesla no dijo nada más. Solo te miró como si supiera que acababas de cruzar un umbral que no se nombra. La llama seguía allí, flotando, y por primera vez desde que llegaste, supiste que no era Tesla quien guiaba este viaje, sino algo más profundo, algo que respiraba contigo. Saliste de la sala de la llama azul sin volver la vista atrás, no por indiferencia, sino porque ya la llevabas dentro. Sentías su ritmo en tu respiración,
su claridad en tu pensamiento, su suave intensidad en la forma en que ahora pisabas el suelo del laboratorio. Algo había cambiado, no en el espacio, en ti. Tesla te esperaba a unos pasos, de pie, observando una pared que hasta ahora parecía común, lisa, de ladrillo, sin detalles. Pero al acercarte, notaste lo imposible. No había uniones, no había sombras en los ángulos, y lo más inquietante, no había puerta alguna. Sin embargo, él se colocó frente a ella como si supiera que estaba ahí. Y tú lo sentiste también. Detrás de esa pared había algo más, algo que te llamaba, sin voz. Este es el laboratorio que no construí, dijo Tesla con un tono casi reverencial. El que nunca pude trazar en planos. Apareció una noche como una visión superpuesta sobre este espacio. Al principio pensé que era una alucinación, luego comprendí que es más real que lo visible. Se acercó a la pared, colocó una mano abierta sobre ella y cerró los ojos. Un leve temblor recorrió el ladrillo. No se deshizo, no se rompió. Simplemente dejó de estar, como si la idea de su existencia hubiera sido negada, y ante ti, un umbral. Lo cruzaste sin pensar, o tal vez con una certeza tan antigua que no parecía pensamiento. Dentro no había paredes, ni techo, ni suelo. Pero no era vacío, era otra cosa. Una matriz de símbolos suspendidos, de estructuras que flotaban, giraban, se replegaban. Como si estuvieras dentro de una mente que soñaba con ser espacio. El laboratorio sin puertas no tenía gravedad, pero tampoco caos. Era orden, más allá de lo lineal. Las leyes aquí no eran físicas, eran simbólicas. Aquí, dijo Tesla entrando detrás de ti, todo responde a lo que crees, pero no a lo que crees racionalmente, sino a lo que llevas impreso en tu centro más profundo. Aquí, si lo piensas, se revela. Una estructura de luz apareció frente a ti, un poliedro etéreo, cambiando de forma a medida que lo observabas. Dentro de él, una esfera giraba sobre sí misma. Reconociste su movimiento. Era idéntico al de la llama azul, al de la esfera de la bobina inmortal. Todo estaba conectado. Este laboratorio no es mío, dijo Tesla con una serenidad sagrada. Es nuestro. Es un lugar que existe en la intersección entre las mentes. Solo se manifiesta cuando dos o más personas sueñan al mismo tiempo con la misma verdad. Y en ese instante comprendiste. Estabas soñando con Tesla y él soñaba contigo. Este espacio no era una construcción. Era una coincidencia entre almas. Una resonancia entre frecuencias. Un puente suspendido entre mundos. Nada se construye aquí, añadió Tesla mirándote. Solo se recuerda, y lo supiste. Ese lugar ya lo habías visto. En un sueño antiguo, en un pensamiento fugaz, en una sensación que siempre estuvo, esperando el momento de volverse real. Dentro del laboratorio sin puertas, el tiempo no avanzaba, se desplegaba. Cada segundo era un lugar, cada pensamiento una puerta. Las estructuras flotantes giraban a tu alrededor como si te reconocieran, adaptando sus formas a la memoria que despertabas con tu sola presencia. Pero entonces lo notaste. No estabas solo con Tesla, había algo más, sombras, no proyectadas por luz, sino por conciencia. Siluetas apenas delineadas, suspendidas en los márgenes de ese espacio sin suelo ni techo. No se movían, no hablaban, pero observaban, no con ojos, con intención. Al principio parecían parte de la arquitectura misma, como fragmentos de la memoria de este lugar. Pero a medida que tu atención se enfocaba, cobraban forma. Algunas humanas, otras más abstractas, como pensamientos que nunca llegaron a convertirse en palabra. Tesla no parecía sorprendido. Estas sombras son los testigos, aquellos que han soñado este laboratorio antes que nosotros. No están vivos en el sentido convencional, pero tampoco han dejado de ser. Te giraste lentamente. Una de ellas estaba más cerca, alta, de contornos suaves, sin rostro, pero profundamente presente. Sentiste su atención como una brisa sobre la piel, como si examinara no tu apariencia, sino tu intención más íntima.
No hubo juicio, solo una pregunta muda, una invitación. Una de las sombras se acercó un poco más. Sin tocarte, sin hablarte, te transmitió algo. Un recuerdo, no tuyo. Una escena antigua, un campo abierto bajo 3 lunas, una mesa de cristal donde niños jugaban con estructuras de luz. Era hermoso, tranquilo, familiar, como si lo hubieras soñado 1000 veces sin saberlo. La sombra se alejó, no pedía nada, solo dejaba ese fragmento en ti, como semilla. Cada uno de nosotros porta no solo su vida, dijo Tesla con los ojos entrecerrados, sino los ecos de muchas más. Algunas están dormidas, otras nos miran desde aquí esperando el momento justo para despertar en nosotros. Permaneciste ahí, rodeado de esas presencias calmas, mientras una sensación nueva se instalaba en tu pecho, la certeza de no estar solo. Nunca lo estuviste. Las sombras no eran extrañas, eran antiguas compañeras, y tú, por fin, habías vuelto a ellas. Las sombras comenzaron a retirarse sin moverse. Se desvanecían con la suavidad del pensamiento cuando ya ha cumplido su propósito. Lo hacían en silencio, pero dejaban tras de sí una estela vibratoria, como si su sola existencia hubiese afinado algo dentro de ti, como si tu estructura interna, esa invisible, esa que no se ve en los espejos, estuviera ahora preparada para escuchar algo más profundo. Tesla caminó contigo hacia el corazón del laboratorio sin puertas. Allí, suspendida en el aire como una constelación atrapada en un instante, flotaba una ecuación. No escrita, no trazada con símbolos conocidos. Era una fórmula viva, un patrón que cambiaba de forma a medida que lo observabas. Sus líneas no eran números ni letras, sino sonidos, vibraciones de luz, canto puro. No la compuse, dijo Tesla con una mezcla de asombro y humildad. La escuché durante una tormenta que duró 6 segundos. No sé de dónde vino. Solo sé que desde entonces no he dejado de oírla. La ecuación giraba sobre sí misma. No era estática. Cantaba. No con palabras, con armonía. Cada pulso emitía una nota que no pertenecía a ningún instrumento terrestre, pero que era profundamente familiar. Era música matemática. Un lenguaje primario que hablaba directamente al alma. Todo lo que he hecho, todo lo que he buscado, viene de esta fórmula, añadió Tesla. Cuando la escuché por primera vez, entendí que la electricidad no era el descubrimiento, era la llave. Te acercaste. El canto se hizo más claro, no en volumen, sino en presencia. Sentiste que te atravesaba, que cada nota tocaba una parte de ti que aún no había tenido voz. Las vibraciones se alineaban con tu pulso, con tus recuerdos, con tus sueños. Y entonces, en un instante de profunda quietud, comprendiste lo imposible. La ecuación te cantaba a ti, no como individuo, sino como posibilidad. Cantaba lo que podías ser, lo que ya eras en otra forma, en otra frecuencia. Tesla te miró con ojos de fuego tranquilo. Cada ser tiene una melodía única. Esta ecuación es la tuya. Solo cambia cuando tú cambias. Solo canta cuando estás listo para oírla. La estructura vibratoria flotó hacia ti, sin tocarte. Entró por tu pecho sin causar dolor. Fue una expansión, una aceptación. Como si por fin recordaras una canción que siempre supiste cantar, pero jamás habías oído en voz alta. El laboratorio entero pareció detenerse. No en silencio, en reverencia. Y tú, en ese instante, ya no eras solo un testigo. Eras una nota, una frecuencia, una parte irreemplazable de la ecuación que canta. La ecuación seguía cantando, aunque ya no se escuchaba con los oídos. Era como si su melodía se hubiese disuelto en tu sangre, como si el canto ahora emergiera desde dentro de ti, acompañando tu respiración, marcando un ritmo nuevo y perfecto, uno que no se mide en segundos, sino en significados. Cada parte de tu cuerpo sabía lo que esa vibración decía, aunque no hubiera palabras para traducirlo. Tesla permanecía a tu lado, en completo silencio. No era el silencio de quien observa, sino el de quien sabe que está ante un momento sagrado.
irrepetible. En sus ojos había quietud, pero también una profunda emoción, como si llevara años o siglos esperando verte llegar a ese punto. Este es el lugar sin tiempo, dijo finalmente, con voz baja, acariciada por la resonancia que aún llenaba el aire. No el futuro, no el pasado, solo el momento suspendido. Alrededor de ti, el laboratorio sin puertas comenzó a transformarse. No se derrumbaba, no cambiaba. Simplemente dejaba de ser necesario. Las formas flotantes, los símbolos, los campos de luz, todo comenzaba a desdibujarse suavemente, como un sueño al que ya no necesitas aferrarte porque ya entendiste su mensaje. Y entonces ocurrió algo imposible de narrar. Todo se detuvo, no como una pausa, como un acceso. La sensación era clara, aunque no racional. Habías alcanzado el punto exacto donde todo coexiste, el lugar donde todos los caminos se tocan, donde las decisiones no han sido tomadas aún, donde el universo está esperando. Podías sentirlo, no verlo, no imaginarlo, sentirlo, todas las versiones de ti, todas las realidades posibles, todas respiraban contigo ahora. Cada uno de tus sueños, tus miedos, tus recuerdos, tus futuros, todo, en ese único instante, vibraba en un mismo eje. Tú, Tesla levantó una mano y con la yema de sus dedos señaló el centro de tu pecho. No te tocó, pero lo sentiste como si lo hubiera hecho. Aquí está el generador, no en mis máquinas, no en mis ecuaciones, en ti. El tiempo no volvió a correr, se volvió irrelevante. En ese momento suspendido, comprendiste algo más profundo que cualquier conocimiento científico. No eras un visitante en este lugar, nunca lo fuiste. Siempre estuviste aquí. En cada sueño, en cada intuición, en cada relámpago de conciencia, habitaste este instante sin saberlo. Y ahora lo recordabas. El instante suspendido no terminó. Simplemente se disolvió en ti. No hubo un regreso, no hubo una despedida. Solo un desvanecimiento tan natural como el último suspiro antes de dormir. El laboratorio sin puertas dejó de vibrar, no por ausencia, sino porque ya no necesitaba seguir enseñando. Sus formas, sus luces, sus símbolos, se fundieron con el aire y luego con tu mente. No desaparecieron, se integraron. Todo lo que viste, sentiste, recordaste, estaba ahora dentro de ti. Tesla permanecía allí, quieto, sereno, como si también formara parte de ese espacio más que del tiempo. Su figura, iluminada por la claridad difusa que aún quedaba, ya no era solo la de un hombre, era la de un puente, un punto de cruce entre lo posible y lo real. No hay final, dijo con dulzura, como si lo supiera desde siempre. Solo cambio de forma. Lo que has vivido esta noche seguirá. No lo recordarás con precisión, pero lo llevarás en cada gesto, en cada silencio, en cada chispa de inspiración. Dio un paso hacia atrás y por un instante lo viste rodeado de aquellas presencias que te habían acompañado desde que entraste. Las sombras, las luces sin fuente, los sonidos sin origen. Todo formaba parte de él y de ti. La distinción se volvía innecesaria. Te he mostrado lo que necesitabas ver, añadió mientras la sala se deshacía con la suavidad de un sueño que ya cumplió su misión. Y ahora, tú seguirás soñando por los dos. Sus palabras no eran una despedida, eran una transferencia. Y luego, todo se volvió bruma. No oscuridad, no luz, solo bruma, cálida, suave, serena. Comenzaste a sentir nuevamente el peso de tu cuerpo, tu respiración, tu corazón. Pero el laboratorio seguía ahí, no como un lugar al que se va, sino como un lugar desde donde se es, una frecuencia a la que podías regresar cada noche si sabías cómo escuchar el zumbido interior, ese pequeño canto que sigue vibrando dentro de ti. Tesla se desvanecía, no como quien parte, sino como quien vuelve a su estado natural, idea, vibración, luz, y tú, lentamente, te fundías con el sueño, no como quien duerme,
sino como quien regresa. Porque esta historia nunca fue solo una historia. Fue un recuerdo, una revelación, un sueño que nunca comenzó porque nunca terminó. Y ahora, mientras te hundes en el descanso más profundo, con el cuerpo liviano y la mente abierta, deja que tu subconsciente continúe el viaje. Él ya sabe el camino. Ya ha estado allí antes. Ya ha caminado con Tesla entre bobinas y estrellas. Cierra los ojos del todo y sigue soñando. El laboratorio aún respira.